Para nuestra quinta sesión, el tema es, ni Señor ni Cristo, la creencia en Jesús como Dios antes de Nicea y el Cristo exaltado del gnosticismo. Si ese título es un poco inesperado, quiero que llame tu atención. Porque parte de esta sesión va a tratar de la visión gnóstica de Jesús. En el Código da Vinci, Dan Brown tiene sus personajes, y esto también es típico de sus fuentes. Nos dicen que Jesús en los maravillosos textos gnósticos, inalterados, más antiguos, agreguen a la lista de adjetivos como quieran, que Jesús era simplemente un hombre común y corriente, simplemente un tipo común y corriente. Que toda esta idea de que Jesús es un ser divino fue inventada por el Concilio de Nicea, específicamente a instancias de Constantino con fines políticos y todo eso, alguna variación de estos temas. Y el gnosticismo mismo, les voy a mostrar algunos textos sacados directamente de los evangelios gnósticos. El gnosticismo mismo tiene una visión muy exaltada de Cristo. Jesús, el Jesús de Nazaret para los gnósticos, no era un tipo cualquiera. Su idea no era la misma que la de quienes agregarían el credo de Nicea. No es la misma posición, creo que correctamente, a la que se llegó antes de Nicea y que se convirtió muy rápidamente en la opinión mayoritaria en la iglesia primitiva de que Jesús era Dios encarnado. No es eso, pero la visión gnóstica de Jesús sigue siendo que Jesús es un ser muy exaltado que es más que un hombre. Y para aquellos de ustedes que acaban de leer únicamente el Código da Vinci, o las fuentes que utiliza Brown, esto podría resultarles una gran sorpresa. Y si es así, es algo bueno porque verás que hay más de lo que parece, más de lo que Dan Brown te está diciendo. Ahora, estas son algunas citas, un pasaje del Código da Vinci donde nuestro héroe, al menos uno de los personajes principales de la novela, Sir Tibin, dice, se debatieron y votaron muchos aspectos del cristianismo, la fecha de Pascua, el papel de los obispos, la administración de los sacramentos, y por supuesto, la divinidad de Jesús. Y luego Sophie, el personaje femenino, dice, no entiendo, ¿su divinidad? Querida, declaró Tibin, hasta ese momento de la historia, Jesús era visto por sus seguidores como un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero un hombre al fin y al cabo, un mortal. ¿No el Hijo de Dios? Pregunta. Bien, dice Tibin, el establecimiento de Jesús como Hijo de Dios fue propuesto oficialmente, como si nunca hubiera existido en ese momento, oficialmente propuesto y votado por el Concilio de Nicea. Espera. ¿Estás diciendo que la divinidad de Jesús fue el resultado de una votación? Fue una votación relativamente reñida, añadió Tibin. Sin embargo, establecer la divinidad de Cristo era fundamental para una mayor unificación del Imperio Romano en la base de poder del Nuevo Vaticano. Al respaldar oficialmente a Jesús como el Hijo de Dios, Constantino convirtió a Jesús en una deidad que existía más allá del alcance del mundo humano, una entidad cuyo poder era indiscutible. Muy claramente, Brown tiene esta noción, y nuevamente, solo se basa en fuentes, de que la idea de que Jesús era un ser divino, que era más que un simple hombre común, fue propuesta en el Concilio de Nicea, votada allí. Y dice que por una votación muy reñida. Vamos a descubrir que eso es absolutamente falso. En nuestra próxima sesión sobre el Concilio de Nicea específicamente, como sabemos cuántas personas, aproximadamente, estaban allí, sabemos cuántas personas votaron y sabemos quién votó de qué manera. Pero lo guardaré para la sexta sesión. En esta sesión, quiero centrarme en estas otras afirmaciones sobre la idea de que Jesús es un ser divino inventado en Nicea. Lo cual diré claramente es evidentemente falso. Esto, como resulta providencial, se basa en mi propia disertación. Mi especialidad son los seres divinos, todo el tema del politeísmo, monoteísmo, ese tipo de cosas en la Biblia, específicamente la Biblia hebrea. Y mi disertación fue sobre la idea del binitarismo.
Una divinidad de dos seres, en el judaísmo, que por supuesto es anterior al cristianismo. Y no sabía en ese momento que eso sería de algún valor para este tema, pero allá vamos. Lo que el Código Da Vinci quiere que creamos es que la creencia de que Jesús era Dios era ajena al judaísmo. ¿Era ajeno a los primeros cristianos? ¿Fue inventado por Constantino? ¿Y realmente se decidió mediante solo una votación? Les voy a mostrar que esta idea es bastante antigua, bastante vieja. Mira el versículo en la pantalla. Esto es Génesis 19:24. Míralo bien. Dime qué tiene de extraño. ¿Qué tiene de extraño este versículo? La palabra aquí es Yahweh en ambas ocasiones. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte de Yahweh desde los cielos. Eso es un poco extraño. Y los rabinos y otros eruditos judíos se dieron cuenta de eso. Y les dio una pausa para preguntarse qué está pasando aquí. Probemos con otro. Génesis 31, 10 al 13. Ahora bien, este es el relato donde Jacob, uno de los patriarcas, está teniendo algunos problemas con otro compañero llamado Labán con quien está relacionado por matrimonio. Y los rebaños de Jacob, sus rebaños, se están multiplicando exponencialmente y los de Labán no, y leemos en Génesis 31 en medio de esta pequeña anécdota. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé, este es Jacob, los ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob. Y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Básicamente diciendo, sé que Labán te ha estado engañando y voy a multiplicar tu riqueza. La observación importante para nuestro punto es, ¿quién le dice eso a Jacob? ¿Quién habla con Jacob? El ángel de Dios, pero espera un minuto. El ángel de Dios dice en el siguiente versículo, yo soy el Dios de Betel. Espera un minuto. ¿Cómo puede el ángel de Dios ser el Dios de Betel? Ahora, si sabes algo sobre la historia de Jacob, regresaremos a algunos de estos pasajes. Lucha con un ser divino en este lugar. En este lugar suceden otras cosas. Pero el punto ahora es que aquí tienes un ángel que dice, soy Dios. Soy esta deidad. Aunque me llamen ángel de Dios. Los rabinos se dieron cuenta de esto. Y ellos también pensaron y se preguntaron de qué se trata. Éxodo 3. Entonces dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Esto es, Moisés recibiendo su comisión de la zarza ardiente y Dios dice, vas a volver con Faraón y le dirás esto y aquello y todo eso. Y Moisés se queja de que no creen. Él dice, si vuelvo y digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Qué les diré? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. En hebreo es, soy quien soy. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces este es un pasaje que conecta el yo soy el que soy con el nombre Yahweh. Este es mi nombre para siempre, y así seré recordado por todas las generaciones. Voy a hacer una pregunta tonta, pero tiene razón. ¿Le dijo Dios a Moisés su nombre? No es una pregunta capciosa. Sí. Él dice, yo soy el que soy, y mi nombre es Yahweh. Entonces, ¿por qué leemos esto? Éxodo 33. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, a subir a este pueblo.
pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Moisés vio, todo esto está muy bien, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, está hablando a Yahweh. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo? Entonces Dios dice, voy a ir contigo, no te preocupes. Y Yahweh dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Yahweh. Eso es un poco extraño. ¿No sabía Moisés ya su nombre? Obtuvo su nombre la primera vez que se encontraron en la zarza ardiente. Y entonces Dios dice, voy a proclamar delante de ti el nombre de Yahweh. Yahweh dice, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme, y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Moisés quiere ver a Dios físicamente. Y Dios le responde diciendo, te mostraré el nombre de Yahweh. Escuché tu pregunta, Moisés, te mostraré el nombre de Yahweh, pero no puedes ver mi rostro. Nótese la incongruencia en el lenguaje. No puedes ver mi cara, eso sería un problema. Morirías. Así que te pondré en esta pequeña hendidura de roca y te protegeré. Cuando retire mi mano, verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. Moisés no dice esto, pero voy a verte a ti, o a alguien más. Porque dijiste que voy a ver el nombre del Señor y ahora estás hablando en primera persona. Como si Moisés hubiera estado un poco confundido. Introducción a la divinidad judía. Vamos a volver a ese pasaje porque hay algo notable en él. Llegaremos allí en un segundo. Estos pasajes y este lenguaje fueron notados. Esto no es nuevo para mí. No les presento esto, ni a mí, como si nadie hubiera visto esto antes. No, mucha gente vio este y otros pasajes. Donde parece ser que hay dos Yahwehs. en el texto. Los judíos se dieron cuenta de esto y dedicaron mucho tiempo a pensar en ello y a articular lo que estaba pasando. Los dos poderes en el cielo del antiguo judaísmo. Esta era una idea, dos poderes en el cielo, que fue bien aceptada en el judaísmo. No hay problemas con eso. No es una herejía. Todos sabían que esto estaba pasando. Bien por ellos que se dieron cuenta hasta el siglo II después de Cristo. ¿Qué tiene eso de significativo? Eso es postcristianismo. Después de la aparición del cristianismo, los dos poderes en el cielo fueron declarados oficialmente herejía en el judaísmo. Por razones bastante obvias. Si andan hablando de dos dioses en el cielo, suenan como cristianos y no quieren eso. ¿Qué estoy sugiriendo? Estoy sugiriendo que las escrituras judías enseñan que el Dios de Israel tenía una segunda entidad. Había un segundo Yahweh. El segundo Dios era y no era el Dios Padre de Israel. Dicho de otra manera, la fe hebrea tenía una deidad binitaria, dos personas de la misma esencia. Esta creencia fue aceptada hasta finales del siglo I, a finales del siglo II es una mala noticia. Por tanto, esta creencia se remonta al menos a 1200 años antes de Constantino. Ni siquiera estamos dentro del alcance.
Simplemente no hay comparación que hacer. El mejor libro sobre esto, y esta vez es realmente asequible, es este, Dos poderes en el cielo de Alan Siegel. Siegel es judío. Es un erudito judío que todavía enseña, creo, en Colombia. Observa el subtítulo. Los fanáticos de Dan Brown y Michael Bajan y el resto, noten el subtítulo. Primeros informes rabínicos sobre el cristianismo y el gnosticismo. Esa es una pista. Decir que los gnósticos tuvieron la misma idea o similar. Jesús no era simplemente un tipo común y corriente en el gnosticismo. El segundo poder en el cielo, echemos un vistazo a algunas cosas. El nombre. Hay una frase en el Antiguo Testamento, el nombre del Señor. Probablemente estés familiarizado con esto debido a Romanos 10, en el Nuevo Testamento. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La mayoría de las veces cuando aparece la frase nombre del Señor, en realidad se refiere a Yahweh. Es solo su nombre, su reputación o algo así. Sin embargo, hay algunos pasajes que son diferentes, donde el nombre es algo diferente. Isaías 30:27. Basta con mirar la redacción, he aquí, el nombre del Señor viene de lejos. Ardiente es su ira, y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor. Ahora, a menos que tengas 4 letras, YHWH, flotando en alguna parte. Viniendo de lejos. A menos que estemos haciendo sopa de letras, como en Plaza Sésamo o algo así. Esta frase, el nombre del Señor, se describe como si fuera una entidad. Una persona, un ser. Que viene de lejos. Este es el lenguaje de personificación. Isaías 69. Ciertamente las costas me esperarán, y las naves de Tarsis vendrán primero, para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel que Él te ha glorificado. Aquí la frase nombre del Señor tu Dios y Santo de Israel están en paralelo. Este es el paralelismo hebreo clásico, donde el pensamiento de una línea rima con el pensamiento de otra, resuena el mismo pensamiento. El nombre del Señor no es solo una reputación, el nombre del Señor es el Santo de Israel. El nombre del Señor es Dios. Suena un poco extraño. Salmo 20 versículo 1 y versículo 7. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Ahora, a menos que el salmista aquí esté pidiendo que alguien le estampe las 4 letras en la frente para estar protegido de sus enemigos. Lo que está diciendo es, quiero que el nombre del Dios de Jacob me proteja. No son solo 4 letras las que protegen a nadie. 4 letras no protegen a nadie. Una persona, un ser divino protege a los que son suyos. Algunos confían en carros, y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. 4 letras garabateadas en algo no te hacen ganar batallas. Salmo 44 versículos 5 y 6. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios, en tu nombre hollaremos a los que contra nosotros se levanten. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. Entonces, cuando el ejército de Israel sale, ¿solo gritan el nombre Yahweh? ¿Y así ganan? No, es por el poder de su Dios que aquí se llama el nombre, tu nombre. El nombre utilizado como si fuera una entidad, una persona, un ser. Deuteronomio 12. Esto describe, nuevamente, la instalación del tabernáculo, el lugar de adoración. Versículo 4, no procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis, y así sucesivamente.
Versículo 11, sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando. Tenemos una mejor idea de lo que eso significa cuando encontramos a los primeros reyes cuando se construye el templo. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Saltando al versículo 27, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Siguiente capítulo, y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí, he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. Hay otros pasajes en Deuteronomio y Reyes que hablan de un intercambio, aquí está el punto, intercambiar el nombre con Yahweh. Hay declaraciones intercambiables, entidades intercambiables. Regresando a Éxodo 34. Ahora, dijimos en Éxodo 3 que Moisés sabía cuál era el nombre de Dios. Y luego Moisés dice, oye, quiero verte. Y dijo Dios, mi presencia irá contigo. Y Moisés dijo que no es suficiente, quiero verte. Y Dios dice, yo te proclamaré mi nombre, verás el nombre del Señor. Y luego, en el siguiente capítulo, obtenemos esto. Yahweh dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Y sube temprano al monte Sinaí, y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como Yahweh le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Noten esto. Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre de Yahweh. Entonces pasó Yahweh por delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Ahora quiero ilustrarte algo, ¿puedes subir aquí? Tienes 2 formas de ver esto, y te preguntaré cuál tiene más sentido. Simplemente pretendamos, por el bien de la ilustración, que él es Moisés. Y yo soy Yahweh, desciendo en la nube, estoy junto a él. Ahora bien, ¿hay 2 personajes o 3 en lo que sucede? Si miras el texto, Yahweh desciende en la nube, estuvo allí con él y proclamó el nombre de Yahweh. Entonces digo Yahweh, y luego paso junto a él, diciendo Yahweh, Yahweh, Yahweh. Él ya sabe mi nombre. O bajo de la nube, y me pongo junto a él. Y digo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. El nombre del Señor. ¿Hay 2 o 3? Una vez más, esta era la pregunta que se hacían los judíos al leer pasajes como este. Porque Moisés ya sabe el nombre. Lo que él no ha visto, ¿cuál es realmente el problema? Es que tienes el nombre del Señor, tienes otros personajes, y los veremos hoy, que son la manifestación física del Dios que es un espíritu. Jesús dice, Dios es espíritu. Juan capítulo 4, le dice eso a la mujer junto al pozo. Si asumimos que Jesús tiene razón, lo cual probablemente sea una buena autoridad, entonces todas estas otras manifestaciones son manifestaciones físicas de la propia esencia de Yahweh, incluso hasta el punto en que se puede extender la mano y tocarlo. Y sin embargo, lo que pueden tocar, lo que ven visiblemente, la manifestación física de esta cosa espiritual,
También se le llama Yahweh. Hay una identificación entre ambos. También ocurre en textos fuera del Antiguo Testamento que no son canónicos. Jubileos, este es un libro pseudopográfico. Acordaos, hijos míos, del Señor Dios de Abraham vuestro Padre, dice el escritor, os haré hacer un gran juramento, porque no hay juramento mayor que el del nombre glorioso y honrado y grande y espléndido y maravilloso y poderoso, que creó los cielos y la tierra, el nombre creó los cielos y la tierra. Ahora bien, este es un pasaje clave. Éxodo 23. Dios dice, yo enviaré un ángel delante de ti, le está hablando a Moisés. Enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión. En primer lugar, pensé que solo Dios tiene la autoridad para hacer eso. Pero él dice, será mejor que le obedezcas a este ángel. Él no perdonará vuestras transgresiones porque mi nombre está en él. Ahora, oh Dios escribió YHWH en algo, y le hizo comérselo. O está diciendo, mi esencia misma que perfectamente sabes que has visto en la nube, mi nombre está exactamente en este ser. Él es yo. Pero aún así seguimos siendo diferentes. Mi nombre está en él, y cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos, toda la lista. Es entonces cuando Israel está siendo conducido a la tierra prometida. Este es el ángel del Señor. El ángel especial de Éxodo 23, mi nombre está en él, resulta ser el ángel del Señor. Lo sabemos por una variedad de relatos. Primero retrocederemos en el tiempo. ¿Recuerdas la zarza ardiente? Adivina quién está en el monte. No es solo Dios. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Es el ángel. La zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Cuando el Señor, en hebreo es Yahweh. Cuando Yahweh vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 6. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora tenemos lenguaje en primera persona, pero hay más de un ser en el monte. Levítico 11. Yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto. ¿Quién hizo subir a Israel de Egipto? Yahweh. Deuteronomio 20 es lo mismo. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Yahweh. Entonces, ¿por qué leemos esto? Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Y yo os conduje a la tierra que yo había prometido a vuestros padres, y yo dije, jamás quebrantaré mi pacto que yo hice con vosotros. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras, es el ángel hablando en primera persona. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras, el pueblo alzó su voz y lloró, porque dijo que había estado con ellos hasta entonces. No me obedecieron y ahora están solos. Están solos en esto. Y no estaban muy contentos. Génesis 28, de vuelta a Jacob. Había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí, el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy Yahweh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel. Eso es importante. Génesis 32.
Esa misma noche, esto es un poco más tarde en la vida de Jacob, Jacob se levantó y quedó solo y un hombre luchaba con él. Esta es una entidad física. Se describe como un hombre luchando con Jacob, se palpan físicamente. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, o con un Dios. De cualquier manera, es un ser divino. Y has prevalecido, y Jacob le preguntó, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Elohim. He visto a él, he visto a Dios. Oseas, el profeta, refiriéndose a este capítulo y a este episodio, dice esto, una vez el Señor acusó a Judá y castigó a Jacob por su conducta, le retribuyó por sus obras. En el útero, esto se refiere a la forma en que nació Jacob. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con un Elohim. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. En pocas palabras, el ángel es un Elohim. Este es mi pasaje favorito del Antiguo Testamento. Esto es simplemente genial. Para fanáticos de los idiomas como yo. Pero Israel, ese es Jacob. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Está bendiciendo a sus hijos, los hijos de José. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. El ángel que me ha rescatado de todo mal, y nota esto. Que Él bendiga a estos muchachos. ¿Quién es el ángel? ¿Es Dios? ¿O es el ángel? Y la respuesta es, sí. El verbo es singular. Esta es una identificación completa y estricta del Malak Adonai, el ángel del Señor, como Dios. Hay dos. Y de aquí proviene la idea de una divinidad. Estos pasajes, esto no es una invención cristiana. Esto no es algo que a Constantino se le ocurrió y lo sacó de la chistera por razones políticas. Esto está en el texto. Judas 5, y aquí están algunas de las cosas interesantes sobre lo que hace el Nuevo Testamento con esto. Judas escribe, dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Espera un minuto. Pensé que Dios los había librado de la tierra de Egipto. Pensé que el ángel los había librado de la tierra de Egipto. Jesús los libró de la tierra de Egipto. Para aquellos de ustedes que se preguntan sobre el trinitarismo. En la Biblia hebrea. Isaías 63, este pasaje para mí es el que más se acerca a él. Y solo quiero mencionarlo. Esto nuevamente es un recuento de los viajes del Éxodo y cosas del Éxodo. El profeta Isaías recuenta y dice, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo, ciertamente, ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó, en su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su, ¿qué? Santo Espíritu. ¿Por qué no tiene a Dios o al ángel ahí?
Yahweh y el ángel eran los que estaban haciendo todas esas cosas. Y aquí Isaías dice que fue el Espíritu. Ahora bien, no tengo tiempo para repasar todos los pasajes de ambos testamentos, que demuestran Trinidad o Vinidad en ambos testamentos. Esto es solo para darles una idea. Los padres de la Iglesia no se inventaron esto de la nada. Juan 17, Jesús orando. Esta es la oración sumo sacerdotal de Jesucristo en Juan 17. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, guárdalos en tu nombre. ¿Qué significa eso? Guárdalos a tu nombre. El nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste. Les sugeriría que cuando Jesús estaba presente, la esencia de Dios estaba en la ciudad. Y mantenerlos en el nombre se refiere al hecho de que Él los guardó consigo mismo y los protegió durante su ministerio. Es una frase realmente extraña. La palabra. Todos conocemos este pasaje como cristianos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Noten esto, que está en el seno del Padre. Son dos. Él lo ha dado a conocer. ¿De dónde viene el Verbo? Los teólogos dirían que proviene de la filosofía griega. Admito que puede haber tenido algo que ver con eso. Adivina qué. También encontrarás esto en el Antiguo Testamento. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Esto no es algo que él esté escuchando solo en su oído. Él lo está viendo. Después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios. Él ve la palabra en una visión e identifica a ese ser como el Señor, como Yahweh Elohim. Ve al versículo 4, la palabra del Señor vino a él. Y luego empieza a hablar, este hombre no será tu heredero, y así sucesivamente. Versículo 6, Abraham creyó a Yahweh. Él está hablando con Yahweh, pero Yahweh se llama la palabra. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, este es el testimonio personal de Jeremías aquí en el capítulo 1. Entonces dije, Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor Yahweh me dijo, no digas, soy joven. Sal y haz el trabajo. Luego en el versículo 9 dice, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Los sonidos no tocan tu boca. Los fantasmas, cosas que acabas de ver y que no son corpóreas, no te tocan la boca. Las entidades físicas tocan tu boca. Y esta entidad física es el Señor. Primera de Samuel 3. La historia del pequeño Samuel. Ahora bien, el joven Samuel estaba ministrando al Señor bajo Elí, y la palabra del Señor era escasa en aquellos días. No había visión frecuente. No se veía al Señor muy a menudo. Hasta el versículo 8, el Señor llamó a Samuel. Yahweh vuelve a llamar a Samuel por tercera vez. Si recuerdas la historia, Samuel está tratando de irse a dormir y sigue escuchando esta voz. El pequeño Samuel se levanta y corre hacia Elí y le dice, ¿qué quieres? Y Elí simplemente está confundido. La tercera vez sucede, volvió a ocurrir la tercera vez. Y Elí finalmente se da cuenta y dice, sabes, debe ser el Señor llamando al joven. Él dice, si te llama otra vez, di, habla Señor, que tu siervo oye, y Samuel oye. El Señor vino, y se puso de pie. Se puso de pie. Llamando, como en otras ocasiones. Esta es una entidad física visible.
Samuel, Samuel, Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Baja hasta el final del capítulo. Samuel creció, y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor apareció de nuevo. Volviendo a lo que acabamos de leer. El Señor apareció nuevamente en Silo. Allí vivían ellos, donde estaba el tabernáculo. Porque el Señor se reveló a Samuel en Silo por la palabra del Señor. La palabra es un ser en estos pasajes. Filón, nuestro amigo judío, también se dio cuenta de este concepto. Se refiere al logos, que es la palabra griega que significa verbo. De hecho, llama a la palabra Dios. Pero mantuvo una distinción entre el logos y el Dios de Israel. En realidad, el gnosticismo está muy cerca de lo que creía Filón. Filón dijo que había un segundo Dios. Este es un judío, quien escribió muchas cosas y fue muy influyente. Se refirió al logos como Deuteros Deos, el segundo Dios. Pero creía que el segundo Dios era un ser creado, un intermediario. Y eso es esencialmente lo que sostenía el gnosticismo, como vimos en nuestra primera sesión. La iglesia primitiva no aceptó eso porque la esencia de Yahweh no puede tener un comienzo. Si es Yahweh, siempre estuvo ahí. Y ese se convierte en el punto focal de Nicea. La opinión dominante fue siempre la opinión ortodoxa. Que hay dos, que hay una deidad, y cada miembro de la deidad es la misma esencia que el Padre. No surgió porque a Constantino le gustaba, no era teólogo. Lo obtuvieron de todos esos pasajes que les acabo de mostrar y de otros. Y los judíos de la época, nuevamente, no todos podían entenderlo. Y a Filón se le ocurrió esto, que suena un poco más razonable. Dice que es un segundo Dios, pero que tenía que tener un comienzo. Y esas se convirtieron en las dos vías, las dos vistas. El jinete sobre las nubes. Aquí hay otro más. Realmente me gusta esta. El jinete sobre las nubes, esta frase, el que cabalga sobre las nubes, el que hace de las nubes su carro. Esta es una frase en realidad tomada de textos paganos que termina en el Antiguo Testamento. Específicamente, eso está extraído de textos ugaríticos sobre el dios Baal. Menciono esto porque es muy común que los profetas y escritores del Antiguo Testamento se basen en la literatura que los rodea y la pongan en la Biblia hebrea, por así decirlo, para exponer un punto teológico. Una de las cosas que hacen es tomar este título, porque Baal era el gran enemigo en el Antiguo Testamento. Baal contra Yahweh ocurre todo el tiempo, como con Elías en el Carmelo. Y toman el título, el que monta las nubes, y se lo ponen a Yahweh, como diciendo, no, Baal no es el que controla los cielos y cabalga sobre las nubes, es Yahweh. 5 veces se usa este título en el Antiguo Testamento para el Dios de Israel, para Yahweh. Aquí están. Deuteronomio 33, nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes, en su majestad. Salmo 68, cantad a Dios, oh reinos de la tierra, cantad alabanzas al Señor. Cantad al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Salmo 104, bendice al Señor, alma mía, Señor Dios mío, eres muy grande. Ve al último verso de la sección. Hace de las nubes su carro, viaja en las alas del viento. Todos estos son títulos de descripciones de Baal. El punto es que todos en el mundo antiguo sabían que Baal era un dios. O ya sabes, ellos creían eso. Y el salmista dice, no, Baal es, ya sabes, lo que sea, Baal es una entidad, pero está subordinado. Y seguían otorgando la frase a Yahweh. Isaías 19, profecía sobre Egipto, el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. La única excepción. En cada lugar del Antiguo Testamento, el jinete sobre las nubes es Yahweh, la única excepción. Y es este pasaje. Daniel 7. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador.
Por cierto, esa es la misma descripción que en Ezequiel 1. Es Dios, el anciano de los días está sentado en su trono, un trono de fuego, ya saben, ruedas. Si alguna vez has visto mi sesión sobre iconografía del trono que hago para otros temas, imágenes muy familiares. Un río de fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. No hay duda de quién es. Pero el pasaje continúa. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, la frase significa un humano. Hijo del hombre en contraposición a hijo de Dios. Que se dirigió al anciano de días. Así que estas son claramente dos personas diferentes, dos entidades diferentes. Y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tienes una segunda persona a la que se hace referencia como el que cabalga sobre las nubes. Y este pasaje se convirtió en un verdadero punto focal de debate, y adivinen dónde aparece en el Nuevo Testamento. Entonces los que habían prendido a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Jesús es llevado ante Caifás. Y el sumo sacerdote le dice, verso 63, te conjuro por el Dios vivo, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Déjate de rodeos, y dinos si eres el Hijo de Dios o no. Y Jesús le dijo, bueno, tú lo has dicho. Pero os digo, que desde ahora veréis, cita a Daniel 7:13. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Y viniendo sobre las nubes del cielo. El título favorito de Jesús en los evangelios era Hijo del Hombre. Yo soy el humano, puedo ser humano, ¿no es genial? Jesús pensó que era genial ser humano. Estar encarnado. Como un hombre. Y él se para ante Caifás, y Caifás dice, ya sabes, esta es una situación grave, esto es de vida o muerte. Y Caifás dice, dinos quién eres. Y Jesús nos da esta respuesta descartable, extraña y críptica, un sí o un no sería suficiente. Y cita Daniel 7:13, y dice, yo os diré quién soy. De ahora en adelante verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Y sabes cómo sabemos que los judíos sabían que él afirmaba ser Dios? El siguiente verso. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. No necesitamos más testigos. Este tipo dice ser Dios. Él afirma ser quien cabalga sobre las nubes. Es un blasfemo. No hay ambigüedad. Cuando lees estas noticias, los artículos de los medios de comunicación acerca de quién pensaba Jesús que era. Creo que Caifás entendió el mensaje. Quizás la gente hoy en día no lo haga, pero Caifás ciertamente sí. Nuevamente, la fuente principal aquí es Yehel, y llamo su atención nuevamente sobre el subtítulo, Gnosticismo. Si quieres un libro sobre Jesús en los escritos de Nag Hammadi, te recomiendo este. Es un título académico. El trabajo de tesis de alguien, pero es lo más completo que existe, Jesús en los escritos de Nag Hammadi. Para que veas que no me lo invento. Volviendo a la cita de Dan Brown, querida, declaró Tibin, hasta ese momento de la historia, Jesús era visto simplemente como un profeta mortal, simplemente un hombre. Bueno, echemos un vistazo nuevamente al texto de Nag Hammadi. El apócrifo de Juan. Las enseñanzas del Salvador, la revelación de los misterios, las cosas escondidas en el silencio, incluso estas cosas las enseñó a Juan sus discípulos. Aconteció que un día, cuando Juan, hermano de Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, llegó al templo, se le acercó un fariseo llamado Aramonio y le dijo, ¿dónde está tu maestro a quien seguías? Y él le dijo, se ha ido al lugar de donde vino. Esto es después de la muerte de Jesús. El fariseo le dijo, con engaño te engañó este Nazareno. Él llenó vuestros oídos con mentiras, cerró vuestros corazones y os apartó de las tradiciones de vuestros padres. Cuando oí estas cosas, me alejé del templo y me fui a un lugar desierto.
Me afectó bastante, dice Juan. Me entristecí mucho en mi corazón diciendo, bueno, entonces, ¿cómo fue designado el Salvador y por qué fue enviado al mundo por su Padre? ¿Y quién es su Padre que lo envió, y de qué clase es ese eón al que iremos? Entonces, porque el Padre, recuerda en el gnosticismo, el Dios, la cosa de Padre Dios Supremo. ¿Por qué entonces lo envió al mundo? No es simplemente un tipo común y corriente si el Dios Supremo lo está enviando a alguna parte. ¿Sabe quién es Cristo? Estas son las enseñanzas de Silvano, otro texto gnóstico, y adquiérelo como amigo, porque este es el amigo fiel. Él también es Dios. Y Maestro. Lo siento, Dan Brown, estás equivocado. Estos son los textos gnósticos. ¿Sabe quién es Cristo? Él es Dios y Maestro. Este siendo Dios se hizo hombre por amor a vosotros. Francamente, esto podría ir directamente al Nuevo Testamento. Esto podría ir directamente a la ortodoxia. Ahora, no digo que los gnósticos entendieran el lenguaje de la misma manera, pero están diciendo, este es un Dios que se hizo hombre. Enseñanzas de Silvano nuevamente. No os canséis de llamar a la puerta de la razón. En la sección media, no dejéis de caminar en el camino de Cristo. Camina por él para que puedas descansar de tus labores. Si andáis por otro camino, no sacaréis provecho de ello, porque el inframundo está abierto de par en par para el alma, y espacioso el lugar de perdición, excepto Cristo, el camino angosto, que está oprimido y lleva aflicción por vuestro pecado. Incluso suena un poco como una expiación sustitutiva. Oh alma persistente, qué ignorancia existes. ¿Cuántas semejanzas tomó Cristo gracias a ti? Aunque era Dios, fue hallado entre los hombres como hombre. También podrías poner eso en el Nuevo Testamento. Lo único diferente son las semejanzas, el plural. Porque la visión gnóstica de lo que está sucediendo aquí es un poco diferente a la visión ortodoxa. Este es el clásico pasaje de Adivinen donde, el Evangelio de Felipe, el que todo el mundo cita en relación al Código da Vinci. Jesús se los llevó a todos a hurtadillas, porque no apareció tal como era, sino de la manera en que podían verlo. Se les apareció a todos. A los grandes se les apareció como grande, a los pequeños se les apareció como pequeño. Se apareció a los ángeles como ángel y a los hombres como hombre. Algunos incluso lo vieron pensando que se estaban viendo a sí mismos. Cuando se apareció a sus discípulos en gloria en el monte, no era pequeño, sino que se hizo grande, y así sucesivamente. ¿Cuál era la visión gnóstica de Jesús? Y nuevamente, tendremos que repasar esto rápidamente. La posición gnóstica acerca de Jesús era esta: Jesús no es solo un hombre. Él era un Dios. Él fue uno de estos eones. Y también lo fue el Cristo. Jesús y el Cristo son dos cosas diferentes, dos entidades diferentes en el gnosticismo. Lo que las escrituras gnósticas y Michael Paget y otros dan tanta importancia a esto es acerca de cómo hay ciertos pasajes gnósticos, y este es uno de ellos y algunos de los otros, donde Jesús en cierta forma está crucificado, pero aún así no es realmente Él. Como si Jesús estuviera mirando a un hombre al que están crucificando, y está allí riéndose pensando que los arcontes, esas entidades malvadas, creen que lo atraparon, pero en realidad no fue así. Estoy aquí, no soy realmente yo. Y Paget y Lee, ellos tomarán esto en sus mentes como evidencia de que no era el verdadero Jesús. No entienden el gnosticismo. Para el gnóstico, el aeón desciende, se convierte en ser humano. Pero es como un caparazón. Es como una fachada. Es como si usara la palabra engaño, pero no quiero que sea negativa. Es tal como dice el Evangelio de Felipe, Jesús apareció como necesitaba aparecer cuando necesitaba aparecer así. Jesús los está engañando. Él desciende, se manifiesta como este hombre. Jesús, el Jesús celestial, si estás familiarizado con la filosofía platónica, esta es otra corriente del gnosticismo. Que existe el ideal, existe el Jesús cósmico y existe el Jesús terrenal. Y el Jesús terrenal muere, pero el Jesús cósmico sigue aquí arriba pasándola bien. Intacto, ileso.
En todo caso, lo que hicieron los gnósticos fue restar importancia a la humanidad de Cristo. No pensaron que Él era realmente, en serio este Dios encarnado, y eso fue todo. Es una especie de disfraz, eso es lo que están viendo. Tratado del Gran Set, hablando nuevamente de la crucifixión, sé que tengo que apurarme un poco. No morí en realidad, sino en apariencia, para que no me avergüencen, y así sucesivamente. Esta es la visión gnóstica y la acabo de resumir por razones de tiempo. Resumen nuevamente, lo que quiero transmitirles, sé que esta fue una sesión más larga porque hay mucho aquí. Y te lo aseguro, esta es mi parte favorita de todo, por eso me llevó más tiempo. La idea de que Jesús era el segundo poder en el cielo, un Dios encarnado. Está construido sobre material que está en la Biblia judía. Y la Iglesia sale del judaísmo y acepta la Biblia judía como una revelación inspirada de Dios. Esta idea precede al Concilio de Nicea por al menos 1200 años. Eso es un milenio y algo más. Constantino no inventó esto. Esto es algo que los judíos, incluso antes de que existiera el cristianismo, notaron. Intentaron abordarlo y trataron de articularlo. Y cuando llegó Jesús y los cristianos dijeron, sabemos quién es el segundo poder. Era este tipo que vivía entre nosotros. Y por cierto, acaban de crucificarlo. Pero había una razón para ello. Y les diremos acerca de eso. No es algo que se haya ideado en el Concilio de Nicea.